Las aventuras de los Fourier continúan en esta segunda temporada, que comienza con Yor en su trabajo como asesina. Un descuido permite que uno de los mercenarios pertenecientes a la banda del Circo Rojo, aún con vida, le dispare en una nalga. Luego de esto, vemos que Yor llega a casa y no puede ocultar su cara de dolor. Sin embargo, esto es malinterpretado por Lloyd, creyendo que ella está enojada. Por lo cual, al día siguiente, la invita a una cita, a lo que Yor accede. Así aprendería y, cuando sus amigas le pregunten sobre su matrimonio, ella sabría qué responder. Enseguida, vemos que ya están listos para ir a su cita y por esto dejan a Anya al cuidado de Frankie. Cuando ellos estaban yendo a su cita, Anya le dice a Frankie que quiere seguirlos, pues se le hace divertido. A lo que Frankie, emocionado, acepta. Entonces, vemos que Lloyd lleva a Yor a diferentes partes. Sin embargo, el humor de ella no mejora y pareciera que cada vez empeora aún más. Cuando anochece, la lleva a un restaurante. Frankie y Anya intentan ingresar al restaurante, pero es en vano, pues no los dejan entrar. Sin más que hacer, se rinden. Pero cuando se están yendo, Anya logra escuchar los pensamientos de un hombre que trabaja en el restaurante y planea matar a Yor. Resulta que este también pertenecía a la banda del Circo Rojo. Entonces, Anya y Frankie se infiltran en el restaurante por medio de los conductos de ventilación para evitar que Yor tome el veneno de pez globo que este hombre le había puesto en su bebida. Sin embargo, no logran llegar a tiempo y vemos como Yor se toma el veneno. Sorprendentemente, este no le hace nada y, en cambio, alivia el dolor que tiene por el disparo. El hombre, al ver que no le pasó nada, piensa en crear una bomba casera para matar a Yor. Anya se le adelanta y, escuchando los pensamientos de este, fabrica una bomba. Entonces el hombre cae en su misma trampa. Al ver que Anya, siendo una niña, fue capaz de fabricar una bomba y además está protegiendo a Yor, promete dejar la mala vida. Después, cambiamos de escena y vemos que Yor y Lloyd fueron a un mirador. Allí, prometen volver a salir de nuevo. Pues, aunque no sea muy evidente, Yor nunca tuvo la oportunidad de vivir estas experiencias. Días después, Bond tiene una premonición de que va a morir. Comienza a despedirse de Anya, pero su premonición se aclara y ve que la causa de su muerte va a ser la comida de Yor. Entonces sale en busca de Lloyd, deduce que si él está en casa preparará la comida y así sobreviviría. Después de un largo rato buscándolo, lo encuentra. Resulta que Lloyd está en medio de una misión de infiltración para obtener una muestra de un suero llamado Gerullimus, el suero de la verdad. Este suero es desarrollado por la misma empresa que estuvo involucrada en los experimentos para darle poderes a los perros. Lloyd se infiltra junto con Bond, confiando en que su perro lo guiará a través de la ruta más segura para robar una muestra del suero, lo cual logran hacerlo con éxito, a pesar de casi ser descubiertos. Vuelven a casa, salvando así a Bond de la muerte y ayudando a Lloyd. Otro día, vemos a Damián siendo castigado por levantarse tarde. Estuvo hasta tarde estudiando para enorgullecer a su padre. Sus amigos voluntariamente hacen cosas para también ser castigados y estar junto a Damián, lo cual logran. El profesor Henderson se da cuenta de todo esto, por lo que manda a los 3 chicos de excursión con el profesor Green. Este los lleva al bosque y pasan un rato agradable, todos se distraen y se divierten. Sin embargo, Damián sigue pensando que debería esforzarse más para ganar una estela y enorgullecer a su padre. Entonces el profesor Green le dice que el cerebro funciona mejor cuando está relajado. En esto Damián logra desestresarse un poco, el viaje fue divertido y pudo disfrutar del hermoso paisaje natural. Luego de esto, nos muestran a Yuri en su trabajo de la seguridad estatal. Debe investigar a un hombre que es un periodista clandestino y según ellos, mancha la reputación de Ostania con sus artículos. Este hombre se llama Franklin Perkin, y Yuri comienza la investigación, paso a paso, analizando todo lo que hace, desde que se levanta hasta que se acuesta, dónde trabaja, dónde come, qué ropa se pone, qué tren coge, con quién se ve, qué compra, todo, absolutamente todo y lleva varios días investigándolo. Entonces,
vemos que Franklin Perkin trabaja en una oficina postal y vemos que enviaba sus artículos de forma ilegal. Pero todo esto lo descubrió Yuri y al día siguiente fue a arrestarlo, a lo que Franklin no se opuso. Sin embargo, al saber Yuri que lo hacía por su familia, se le movió el corazoncito y solicitó ayuda al gobierno para que el padre de Franklin no quedara desamparado. Sin embargo, vemos que el objetivo de Yuri sigue siendo atrapar a Twilight para que la nación esté en paz. Luego de esto, vemos unos pequeños cortos donde nos muestran la vida de Anya en su día a día, como por ejemplo, cuando fue a la piscina y quedó traumatizada porque los otros niños se hacían pipí dentro de la piscina, o cuando Lloyd no logró despertarla y llegó tarde al colegio. Días después, vemos como hay una leyenda entre los estudiantes de Den que dice que hay un pastelero que, de vez en cuando, sirve un postre especial y quien coma de dicho postre se volverá un estudiante imperial. A lo que Anya y Becky se apresuran a comprarlo, pues ya solo queda uno, pero se encuentran con Damián y sus amigos que también lo quieren para ellos. Sin embargo, se les adelanta un niño llamado George, a lo que Damián y Becky le reclaman que ese postre debería ser de ellos, pues los hizo pasar vergüenza la temporada pasada cuando creyó que iba a ser expulsado. Entonces, George se queda con un macarrón y les deja a los otros 4 para que se lo repartan. El problema es que ya entre Anya, Becky, Damián y los 2 amigos de él son 5, entonces deciden jugar un juego de cartas. El perdedor se queda sin macarrón, a lo que en la primera ronda Anya gana, pero Damián se indigna diciendo que está haciendo trampa o que está leyendo la mente. Entonces, hacen una segunda ronda y para que no descubran que Anya puede leer la mente, ella deliberadamente empieza a perder el juego, quedando solo ella y Damián para decidir quién se queda con el macarrón. Pero Damián, al ver la carita de Anya, no lo soporta y la deja ganar. Entonces, Anya se come el macarrón y empieza a estudiar como si no hubiera un mañana. Sin embargo, sus notas no mejoraron mucho. Luego de esto, vemos como Frankie se pone a buscar un gato perdido, pues este gato es de una chica de la cual él está enamorado. Pero, pese a un montón de intentos, siempre fracasa. Entonces, se encuentra con Yor y ella le ayuda a atrapar al gato. Pero resulta que la chica ya estaba comprometida, dejando a Frankie desilusionado y con el único objetivo de concentrarse en su trabajo. Cambiando de escena, vemos a Yor en su trabajo en el ayuntamiento cuando, de repente, su jefe la llama, pues tiene una misión para ella como Toon Princess. Su trabajo sería proteger a la señora Olga Gratcher y a su hijo para salir del país en un crucero, quienes son los únicos que quedan de una familia de mafiosos. Sin embargo, de regreso a casa, se encuentra Yuri en el metro y, debido a esto, se empieza a cuestionar el por qué sigue trabajando como asesina. Pero no se profundiza más en esto y vemos como Anya gana un viaje a un crucero por un sorteo que estaban haciendo en el centro comercial. Sin embargo, este es exactamente el mismo crucero donde Yor tiene que hacer su trabajo de escolta. Por esto, Yor le dice a Lloyd que ella tiene que ir a ese crucero por su trabajo en el ayuntamiento. Entonces, Lloyd le pide unas vacaciones a Sylvia, su jefa, para poder ir con Anya al crucero, a lo que ella, toda buena gente, le da permiso. Entonces llega el gran día, y vemos que los Forger van en el tren mientras Yor piensa que si no fuera por su trabajo de escolta, podría disfrutar y descansar con su familia. Pero enseguida se regaña a sí misma, diciendo que no debería pensar esas cosas. Luego, vemos que los Forger llegan al crucero, claramente, Anya está muy emocionada. Pero en esto, Yor dice que se tiene que encontrar con sus compañeros de trabajo, dejando así a Lloyd y Anya solos. Cambiando de escena, vemos que Anya está muy emocionada. Pues, el crucero es muy grande. Entonces van a la habitación donde se van a hospedar, pero esta no es tan genial como Anya imaginaba. Cambiando de escena, vemos al director del ayuntamiento Matthew, quien también trabaja para Garden, presentando a Yor y a otros 2 compañeros que no saben nada de la misión a Olga y a su supuesto esposo. Pues tuvieron que cambiar sus nombres y están hospedados como la familia Grey. Entonces, los otros 2 compañeros se llevan al señor Grey a visitar el centro comercial que hay dentro del barco, mientras dejan a Olga a cuidado de Yor. Esta revisa que no haya nada sospechoso en la habitación. En esto, Olga le dice a Yor que su supuesto esposo en realidad es un miembro de la organización,
pero que es buena persona y que, de ahora en adelante, le gustaría tener una vida tranquila. Entonces le pide el favor a Yor de salir solo un momento. Aunque al principio Yor se niega, ella termina diciendo que sí, pero Olka ve que Yor está muy ansiosa. Entonces ella le cuenta que su familia también está en el barco. Para que pueda salir, le presta un traje para que se disfrace y su familia no la reconozca por si la llegan a ver de lejos. Luego de un rato de estar fuera de la habitación, Yor le promete a Olka que se va a esforzar en protegerla. Entonces, Olka le dice que el verdadero nombre del bebé es Gram, al igual que su padre, pero este fue el mayor error. Pues había micrófonos en todo el barco y descubrieron en qué habitación se hospedaban. Luego de esto, observamos a las amigas de Yor celosas de ella, pues según se estaba divirtiendo y comiendo cenas lujosas en el barco. Cambiando de escena, vemos que los compañeros de Yor invitan al señor Grey a tomar unas copas, mientras que Olka y Yor vuelven a la habitación. Y como de costumbre, Yor revisa que no haya nada extraño, diciendo que aún quedan 30 horas para que ellos cambien de barco y estén fuera de peligro. Luego de esto, nos muestran a Lloyd y Anya cenando mientras Lloyd dice que extraña a Yor, a lo que Anya rápidamente le pregunta si se siente solo, pero él lo niega. Cambiando de escena, vemos que el señor Grey estaba con Matthew y los otros dos cuando el director se dio cuenta de que había un asesino siguiéndolos. Entonces inventa una excusa para devolverse, por lo cual intercepta al asesino sacándole la información, enterándose de que hay una cantidad desconocida de asesinos y que cada uno trabaja por su cuenta. El primero que mate a la señorita Olka se lleva el dinero. Además, también dice que hay un informante en el barco que les vende la información a todos. Luego de esto, Matthew lo desvive y va rápidamente con el señor Grey, diciéndole que los enemigos ya saben dónde ellos se encuentran. En esto, vemos que en el cuarto donde se encuentran Yor y Olka llega un hombre del servicio al cuarto. El problema es que nadie pidió servicio al cuarto. Entonces, comienza a disparar y, afortunadamente, Yor se percata de esto y logra salvar a Olka. Entonces, el asesino intenta entrar al cuarto, cuando llega el director Matthew. Pero de repente, el arma de Yor atraviesa la puerta y mata al asesino. Luego de esto, Matthew le avisa a Yor que hay muchos más asesinos en el barco y que tienen que irse de esa habitación, pues ya se filtró la información de dónde estaban. Por esto, Yor los lleva a una habitación en segunda clase, mientras usaban máscaras para que no los reconociesen. En esto, vemos que el informante sabe que son 3 personas y el bebé, por lo que el asesino que está organizando todo sabe que tiene una guardaespaldas con ellos. Y este convence a los demás asesinos de trabajar en conjunto y después repartirse el botín. Luego de esto, vemos que Yor y los demás logran llegar al salón donde está la fiesta de máscaras. Pero justo al entrar, Yor identifica que allí hay más asesinos disfrazados esperando por ellos. Entonces, decide que se va a deshacer de ellos tranquilamente sin causar alboroto. Por lo que, cuando ve a uno de ellos, le lanza un botón con tanta fuerza que lo deja inconsciente. Luego de esto, se van del salón. Pero había alguien vigilándolos y le informó a un rubio llamado André que la de cabello negro era la guardaespaldas. Entonces, este va a atacar a Olka, pero Yor finge que van a bailar y en esto le destroza los dedos, mientras le desea una gran noche. Cambiando de escena, vemos que Anya le hace un berrinche a Lloyd, pues quiere un llavero. Entonces, Lloyd se da cuenta de que hay varios aparatos de escucha en todo el barco y que hay gente importante a bordo, pero también se percata de que hay varios tipos raros. Entonces llega a la conclusión de que no hay que llamar la atención, pero con el berrinche de Anya piensa que podría ser sospechoso, pues cualquier padre le compraría un juguete a su hijo. Sin embargo, Anya escucha los pensamientos de un asesino, pues no desea compartir los 400.000 dalks que valen las cabezas de Olka y su hijo. Entonces ve que Yor se acerca y piensa en deshacerse de ella primero. Entonces, Anya actúa rápidamente, le dice a Lloyd que no se ve emocionado, para que su papá no salga del almacén y vea a Yor trabajando como asesina. Entonces, Lloyd decide que lo más importante es su papel como un padre que se divierte. Por esto, decide probarse toda la ropa que hay en el almacén. En esto, vemos que el asesino ataca de repente a Yor, y esta,
en el último segundo reacciona mientras esquiva el golpe y protege a los demás. Entonces vemos que el combate entre ellos dos empieza, pero la gente a su alrededor comienza a preocuparse. Entonces, Yor ve que están llamando la atención y, para empeorar las cosas, ve que Anya está ahí. Sin embargo, Anya la salva, haciéndole creer a todo el mundo que es solo una actuación. Entonces, el combate sigue. Pero hay un problema, y es que a Yor le pesan las piernas porque no quiere ser herida. Entonces sigue pensando en la manera de acercarse a él y que al mismo tiempo sea llamativo para que las personas crean que es una actuación. Pero el asesino se descuida por un momento y Yor aprovecha para acercarse a él, montando todo un espectáculo y, con unos toques de dedos en los puntos clave, termina derrotando al asesino mientras da una gran presentación al público. Luego de esto, se marchan rápidamente. Afortunadamente, Anya también logra llegar a tiempo antes de que su papá saliera del vestidor. Pero cuando él sale, Anya le dice que se ve horrible. Cambiando de escena, vemos que el jefe de los asesinos fue al cuarto donde anteriormente se hospedaba Olka y reconoce los perfumes que llevaban ella y el chico que le acompañaba. También sabe que Yor no lleva aroma. Luego de esto, vemos que Anya quiere seguir ayudando a su mamá, pero está muy cansada para esto y se duerme. Cambiando de escena, vemos que Yor y los demás logran llegar a la nueva habitación sin más sobresaltos. En esto vemos que Olka le pregunta al chico que la acompaña por qué está arriesgando su vida por ella. Pues habría podido quedarse en la nueva organización. Entonces él nos cuenta que cuando era pequeño, tras la guerra, hubiese muerto de hambre si no hubiese sido porque la señorita Olka le hubiese dado un trozo de pan. Lo que significa que él está muy agradecido por esto y además de que se sonroja, dándonos a entender que le gusta, y vemos que el nombre verdadero de él es Seb. En esto vemos que llega el director Matthew pidiéndole a Olka y a Seb que por esa noche duerman allí, mientras deja que Yor haga guardia, y antes de irse le dice a Yor que se concentre en la misión o de lo contrario morirán. Horas después, mientras Yor hacía guardia, estaba pensando en su familia y vuelve a cuestionarse por qué sigue trabajando como asesina. A la mañana siguiente, vemos que Frankie está cuidando a Bond y se encuentra con una hermosa señorita, dándose cuenta de que tal vez podría usar a Bond para encontrar novia. Cambiando de escena, vemos a Lloyd pensando que aún siendo un espía con muchos años de experiencia todavía hay muchas cosas que no entiende y desconoce. Entonces se propone a mejorar y superar el obstáculo de entender a Anya. Luego de esto, vemos como Anya quiere deshacerse de Lloyd para poder ayudar a su mamá. Entonces lo lleva al golf, a la librería y a muchos otros lugares, pero ella terminaba distrayéndose y así pasó todo el día. Entonces, Anya estaba frustrada por no haber podido ayudar a su mamá, pero Lloyd malinterpreta las cosas pensando que lo odia. Sin embargo, Anya se da cuenta de que está haciendo preocupar a su papá. Entonces le dice que extraña a Yor y que quisiera estar con los dos, por lo cual Lloyd se tranquiliza y dice que le va a dejar un mensaje a Yor para que intenten reunirse un rato. Y para animar un poco a Anya, la lleva a ver los fuegos artificiales. Luego de esto, vemos que el director Matthew llama a Yor para avisarle que el otro barco ya está listo. Entonces Yor, Olga, Seb y el bebé tienen que ir a otro punto del barco. Sin embargo, también vemos que los asesinos se están preparando para hacerles una emboscada. Cambiando de escena, observamos que Yor le explica a Seb y a Olka que van a ir a la sala de cargamento, donde tienen los botes salvavidas para que allí los recoja el otro barco. Pero en esto, el jefe de los asesinos logra localizarlos. Por otra parte, vemos a Lloyd y Anya en la cubierta del barco para ver los fuegos artificiales. Entonces, Anya comienza a leer los pensamientos de las personas para ver si puede localizar a su mamá. Pero al haber tanta gente, no puede. Regresando con Yor, ella se da cuenta de que está rodeada por todas partes. Entonces decide ir por los pasillos del personal, donde nadie anda, pues anteriormente el director le había dado una llave que abre los pasillos del personal. Es así que cuando ellos van saliendo a la cubierta, Yor se asusta, pues empieza el espectáculo de fuegos artificiales. Afortunadamente, esto sirve como distracción para poder seguir avanzando. Pero entonces vemos que hay un francotirador que le dispara a Yor. Sin embargo, ella logra esquivar el disparo a tiempo mientras protegía a Olka.
nos muestran que hay muchos más asesinos a los que Yor tiene que enfrentarse. Mientras tanto, el francotirador intenta por segunda vez dispararle a Yor. Sin embargo, llega el director y lo manda con Diosito. Entonces vemos que Olka, Seb y el bebé se van a esconder, pero un tipo malo le dispara. Entonces, Seb se interpone, recibiendo el disparo. Sin embargo, nos damos cuenta de que él tenía un chaleco antibalas, por lo cual no le pasó nada, y ahora sí empieza el combate de Yor contra los tipos malos mientras el director le cubre la espalda. En esto, Matthew le pide a Yor que no haga tanto reguero, pues es un fastidio limpiar. Afortunadamente, como estaban dando el espectáculo de fuegos artificiales, la pelea de Yor y los sonidos de disparo no se escuchaban. Vemos también que Yor es resistente a descargas eléctricas. Entonces se presenta el jefe de los matones, diciéndole que es una mujer bastante terrible por haber acabado con todos los anteriores asesinos. En esto, el director interrumpe diciendo que los que ven la guerra como forma de hacer dinero son los peores. Pero un hombre con una espada los ataca por detrás y deja fuera de combate al director. Enseguida, se va a atacar a Yor. Entonces vemos que ella vuelve a pensar en su familia. Mientras tanto, el jefe de los matones le hace una propuesta a Yor, diciéndole que le va a repartir el botín si se rinde. Al fin y al cabo, lo hace por dinero, al igual que ellos. Es por esto que Yor empieza a pensar si de verdad lo hace por dinero o por su país. Entonces, el de la espada aprovecha el descuido de ella y la ataca, dejándola contra la espada y la pared. Por esto, Yor vuelve a pensar en su familia y en Yuri, lamentándose por no poder seguirlos cuidando, rindiéndose así ante su inminente final. Pero al ver que el jefe de los malos va a ir por Olka, le tira su arma, impidiéndole ir por ella. Yor vuelve a pensar en el propósito de su trabajo cuando se da cuenta de que la verdadera razón por la que está en Garden es para proteger la vida de los que ama, para que no haya más sacrificios absurdos. Para reducir esa cifra, tiene que limpiar el mundo, aunque tenga que mancharse las manos de sangre. Y aunque termine muriendo, sabe que Lloyd la perdonará. Yor vuelve a levantarse a pelear mientras rompe la espada con su mano. Cambiando de escena, vemos que Yuri se enfermó. Esto le hace recordar cuando era pequeño. Una vez se enfermó, y entonces la pequeña Yor se preocupó mucho. Fue capaz de exponerse a picaduras de abejas para conseguir un poco de miel y también algunas hierbas silvestres para hacerle un remedio, ya que una vecina se lo había recomendado. Como era de esperarse de una preparación de Yor, sabía horrible, pero irónicamente le curó la gripe. Regresando con Yor, vemos que con una actitud determinada sigue luchando. Mientras tanto, nos muestran que Lloyd se da cuenta al leerle los labios de uno de los del personal que hay una bomba en el barco. Entonces, piensa en ayudar, pero se hace esto. Anya se quedaría sola. A lo que ella, como le estaba leyendo la mente, le dice que se va a quedar a jugar en una guardería. Entonces, Lloyd la deja en la guardería y se disfraza de capitán del barco. En esto, vemos que Anya se escapa de la guardería para buscar a su mamá. Volviendo con Lloyd, él se da cuenta de que la bomba es del tipo de los que usan los radicales del oeste. Esto le hace pensar que tal vez lo hicieron para incriminar a los del oeste. Regresando con Anya, vemos que mientras ella busca a su mamá, logra escuchar los pensamientos del informante. Pues él sabe que el barco se hundirá debido a las bombas y por esto va a escapar lo más pronto posible. Entonces, vemos que Anya sale a la cubierta y encuentra el arma de Yor. En esto, ella escucha que su mamá está en la parte de arriba peleando con el tipo malo. Entonces, para ayudarla, ella le tira su arma, pero no llega tan lejos como esperaba. Sin embargo, resulta que había dos tipos que querían atacar a Olka mientras Yor peleaba con el de la espada. Pero uno de ellos se tropieza con el arma de Yor y accidentalmente le dispara al otro, y así ambos quedan inconscientes en el piso, justo como Anya lo planeó. Yor, al escuchar los disparos detrás de ella, se da cuenta de que allí está su arma, entonces va por ella. Entonces, se enfrenta al tipo malo con un último ataque y el jefe de los malos, creyendo que iba a ganar, pues podría dispararle. Vemos que Matthew se le adelantó y le disparó a él primero. En esto, Yor, con un último golpe, gana el combate.
Entonces, Anya lee la mente de Yor y se da cuenta de que al fin terminó la pelea. Entonces, ella se va rápidamente antes de que la descubran allí, mientras Yor piensa que tal vez el viento trajo su arma. Volviendo con Lloyd, quien logró desactivar la bomba, pero no puede cantar victoria, pues si alguien quisiera hundir el barco, no solo pondría una bomba, sino varias. Por lo que los demás empiezan a revisar el barco de manera que no llame la atención. Anya, en su camino de vuelta a la guardería, se cruza con el jefe de los malos, que está herido. Mientras ella le lee el pensamiento, se entera de que en el reloj principal hay otra bomba, pues, como recordaremos, él puede identificar las cosas por sus olores y precisamente él percibió el olor de la pólvora. Entonces, Anya actúa rápidamente y le dice a uno de los encargados de buscar bombas que un hombre pegó un moco en ese reloj para que lo revise. Él al principio se niega, pero después acepta hacerlo, solo por si acaso. Cambiando de escena, vemos que el informante se encuentra en un bote al lado del barco cuando, de repente, llega el jefe de los asesinos, reclamándole el por qué dejó las bombas en el barco y se iba a ir solo. Pues en ese barco, ellos tienen un cliente importante. Lo que el informante responde que no sería muy grave y pues, si la guerra explotara, la venta de armas se dispararía. Pero entonces, comienzan a pelear por quién se queda en el barco. Volviendo con Lloyd, vemos que ha seguido desactivando las bombas. Cuando se entera de que en la octava cubierta hay otra bomba, va rápidamente hacia donde está e intenta desactivarla. Pero es imposible. Entonces, arranca el reloj con bomba y todo, y logra tirarla al mar. Casualmente, esta estalla encima del informante y del jefe de asesinos. Entonces, vemos que la chica de la guardería encuentra a Anya, regañándola por haberse escapado, y la lleva de nuevo a la guardería. Cambiando de escena, vemos que Olga justo antes de partir le agradece a Yor por todo lo que hizo y hace que ella cargue a su bebé, dándonos así una de las escenas más hermosas de Yor. Y por último, le desea a Yor y su familia que puedan encontrar la paz. Luego de esto, vemos a Yor un poco sentimental por todo lo que pasó, a lo que el director le dice que no se deje llevar por sus emociones, pues al fin y al cabo solo son soldados. Sin embargo, como recompensa a su buen trabajo, le da el día siguiente libre para que pueda estar con su familia, pues como recordaremos, Yor le dejó un mensaje para que se encontraran cuando el barco parara en la isla y le dice que se cure las heridas y se ponga hielo para que no noten nada raro. Después de esto, vemos que Lloyd vuelve a la guardería para recoger a Anya, pero ella ya se había quedado dormida, pues era muy tarde. Entonces Lloyd piensa que una vez más dejó a su familia de lado por una misión, pero en esto reacciona y se dice a sí mismo que su familia también es otra misión. Al día siguiente, vemos como la familia Forger se prepara para encontrarse nuevamente. Luego de esto vemos al barco haciendo una parada en una isla. Entonces, Anya sale muy emocionada. Mientras tanto, Lloyd está aliviado y a la vez un poco nervioso, pues los de seguridad estatal están ahí buscando a los terroristas. Anya, al leerle su pensamiento, se aprovecha de esto y le dice que un padre normal se estaría divirtiendo junto a su hija. En esto, ellos se encuentran con Yor, quien los estaba esperando. Les dice que afortunadamente le dieron el día libre, pero Lloyd se percata de que ella tiene la cara hinchada. A lo que Yor pone como excusa que la pareja que iba con ellos, tuvo una discusión y ella intervino. También le dice que aunque el trato no salió bien, ellos hicieron todo lo que pudieron y está satisfecha, pues la pareja se fue con una sonrisa en su rostro. Luego de esto, ellos tres van en un viaje familiar en el cual hacen varias actividades como ir a una cafetería, montar en tirolesa, pasear en bici, montar a caballo. También van a una finca donde disfrutan la paz y esperan que días como ese duren para siempre. Después de esto, Anya quiere ir a hacer buceo, por lo que Yor al principio no quiere, pues se le vería la herida y no podría poner excusa. En esto, Anya, al leer la mente de su madre, dice que mejor no. Pero mientras eso pasaba, Yor ve que venden un traje de cuerpo completo. Entonces, acepta y van a hacer buceo mientras disfrutan de la vista de hermosos peces. Luego también van a surfear, donde Yor empuja muy fuerte a Anya. Por suerte, Lloyd termina salvándola. Y cuando el día va terminando,
mientras volvían al barco, George se queda dormida pues estaba muy cansada. Entonces, vemos que Lloyd carga a ambas en sus brazos mientras piensa que George se ha esforzado mucho para que Anya se divierta a pesar de estar cansada. Así es como termina la gran aventura de los Forger en el crucero. Después, vemos que ellos regresan a casa y Lloyd le lleva un reporte de lo que sucedió a Sylvia. Sin embargo, nada de esto se hizo público, pues seguramente los de seguridad estatal borrarán toda pista de lo que pasó. Entonces, Sylvia le pregunta que, dejando de lado eso, ¿cómo le fue en las vacaciones? Lloyd responde que eso fue más difícil que las misiones que le asignan. Después de esto, vemos que George vuelve al ayuntamiento, donde le lleva unos llaveritos de huesito como recuerdo del crucero a sus amigas. Algo que las decepciona muchísimo, pues ellas pensaban que les traería vino o comida. En esto, se nos muestra que Anya le pidió a George que le comprara el llavero de huesitos, pues su papá no se lo había querido comprar. Allí es donde George se le ocurre comprar los llaveros como recuerdo para sus amigas. Volviendo al presente, ellas, sin más remedio, aceptan el regalo que George les dio. Cambiando de escena, vemos que Yuri está de muy buen humor, pues su hermana ya regresó del viaje. Sin embargo, también un poco molesto, pues también va a estar Lloyd cuando vaya a ver a su hermana. En esto, se nos muestra que Lloyd está preparando todo para que parezcan una pareja de casados, lo cual es una molestia para él, pues no debe bajar la guardia, ya que Yuri es de seguridad estatal. Después de esto, pasamos a la escuela, donde todos los niños están hablando de qué fue lo que hicieron en sus vacaciones. Entonces, vemos que Becky le pregunta a Anya sobre sus vacaciones. Entonces, ella, creyendo que al contar su aventura en el crucero Damián iba a quedar maravillado, y así la invitaría a su casa completando la misión, comienza a decir que fue al crucero Lorelai y que viajó en tercera clase. Algo de lo que los amigos de Damián se burlan, pues, como todos esos niños están tapados en plata, viajar en un crucero no es nada. Entonces, Becky comienza a contar que ella conoció a la famosa actriz de una novela, por lo cual todos los niños se le empiezan a acercar para saber más. En esto, Anya inventa historias para que Damián y los demás se interesen en ella, pero todos se dan cuenta de su mentira. Pues dice cosas como que había pulpos caminantes malvados. Mientras tanto, vemos que Damián dice que aunque sabe que son puras mentiras lo que ella cuenta, al menos es interesante de escuchar. Después de esto, Anya estaba deprimida por lo que había pasado. Mientras Becky intentaba animarla, pasa George y le dice que no debería mentir, pues si no se quedaría sola como él. Más tarde, cuando Yuri ya está en casa de los Forger, llega Anya triste porque todos se le burlaron, pues contó puras mentiras de su viaje. Entonces, vemos que Lloyd piensa que para mentir hay que saber hacerlo bien y combinar la mentira con algunos detalles reales para que sea creíble. Sin embargo, solo le dice a Anya que es malo mentir. Luego, también vemos que en el pensamiento de Yuri, él cree que los mentirosos son escoria despreciable y que él solo miente por el bien de su hermana. Pero solo le dice a Anya que no debe mentir, pues esas personas dan asco. Por su parte, George solo le dice a Anya que no tiene necesidad de mentir, y que es mejor decir la verdad siempre que sea posible. En pocas palabras, tres mentirosos diciéndole a Anya que no debe mentir. En esto, Anya llega a la conclusión de que es mejor no mentir, pues es muy difícil. Días después, nos muestran a Becky viendo su novela favorita, Amor en Berlín, lo que le recuerda a Lloyd. Por lo tanto, llama a Anya con la excusa de que está cerca y va a pasar a visitarla. Enseguida, Becky llega a la casa de Anya, y vemos que tiene el objetivo de conquistar a Lloyd. Este último sale a recibir las visitas. La cuidadora de Becky se disculpa con Lloyd por haber ido sin avisar y le entrega un presente. Lloyd le dice que no hay problema y agradece a Becky por ser amiga de Anya. En esto, ella empieza a pensar cosas raras y se desmaya de tanta emoción. Anya, al ver esta escena, le recuerda a Fiona. Luego de esto, la cuidadora de Becky se despide, diciendo que vendrá más tarde y dejándola al cuidado de Lloyd. Anya le muestra su casa a Becky, pero al haber crecido en una mansión, todo le parece muy pequeño. Entonces,
Ella le pregunta a Anya por Yor y se entera de que ella salió a pasear a Bond. Por lo que ve que es su oportunidad de conquistar a Lloyd y comienza a imaginarse que Lloyd la acepta y ella se convierte en la nueva señora Forger. Todo esto lo ve Anya, pues le estaba leyendo la mente, pero al ver todos los lujos y comodidades que le traería Becky al ser su madre, decide apoyarla mientras se disculpa con su mamá por traicionarla. Entonces, para ayudar a Becky, Anya le pide a su papá que juegue con ellas. Lloyd aprovecha esto para hablar con Becky y sacarle información sobre la familia Blackwell. Empieza a preguntarle sobre el papá de ella y sobre su rutina habitual, pero Becky malinterpreta todo y piensa que Lloyd está interesado en ella de forma romántica. En esto llega Yor, a la cual Becky considera como la jefe final. Ella se suelta el cabello para llamar la atención de Lloyd, pero esta técnica de seducción falla, pues él piensa que solo están jugando. Yor prepara algo de té y sugiere a Lloyd sentarse al pie de Becky, lo que hace que ella se emocione mucho. Sin embargo, también piensa que Yor al sugerirle eso a Lloyd admitió su derrota. Entonces le pregunta a Lloyd la razón de por qué preguntaba tanto sobre su familia, a lo que él responde que no era su intención, mientras piensa que la subestimó por su edad. Becky al escuchar esto le pregunta si ella solo era un juego para él. Lloyd se queda sorprendido y se preocupa porque Yor podría hacerse ideas raras. Sin embargo, vemos que Yor solo piensa que estuvieron jugando antes de que ella llegara. Entonces, Becky hace un último movimiento para que Lloyd se enamore de ella. En esto vemos que se toma el té y finge estar borracha. Yor, al ver esto, se levanta preocupada, pues piensa que le echó alcohol al dejar reposar las hojas por demasiado tiempo a una bebida para una niña. Ella coge a Becky rápidamente para llevarla al hospital, y mientras iba corriendo por la calle, Yor es atropellada por un carro, pero ella se levanta y sigue corriendo. Entonces, Becky le confiesa a Yor que ella solo estaba mintiendo para poder salir con Lloyd. Yor, al escuchar esto, se siente aliviada y se alegra porque hay más gente que lo quiere. También comienza a decir que, comparada con él, ella es un desastre. Entonces, Becky empieza a animarla y le pregunta qué fue lo que a él le gustó de ella. Vemos que Yor comienza a pensar que no le puede decir que fue porque a ambos les convenía, pero en esto vemos que ella recuerda vagamente lo que él le dijo cuando estaba ebria, que ella es una mujer fuerte, por lo que le dice esto último a Becky. Becky interpreta esto como que a Lloyd le gustan las mujeres fortachonas. En esto llegan Anya y Lloyd, por lo que Becky rápidamente busca algo donde demostrar su fuerza. Va a participar en un juego donde tiene que golpear con un mazo, y esto determinaría cuánta fuerza tiene. Pero el mazo es muy pesado para ella. Yor al ver esto piensa que Becky quiere regalarle el primer premio a Lloyd, por lo que ella lo va a hacer, pero se le va la mano y golpea con demasiada fuerza, rompiendo el juego y dejando a todos sorprendidos. Yor rápidamente le da una excusa a Lloyd, diciendo que fue aprendiz de un profesional de los mazos. Becky al ver esto, decide que quiere ser como Yor y le pide que la entrene. Yor acepta, y más tarde las vemos entrenando juntas. Luego de esto, nos muestran que días antes, cuando Lloyd pidió el permiso de vacaciones para ir al crucero, Sylvia le asignó una misión a Nightfall que se supone le iban a dar a Twilight cuando regresara. Pero el asunto se volvió urgente, así que ella lo tomó e insistió en hacer las misiones ella sola, lo que dejó preocupada a Sylvia, pues no quiere que se sobreexija. Nos muestran que mientras tanto, Lloyd y su familia estaban en el crucero. Fiona estaba haciendo las misiones que tenía que hacer mientras pensaba en Twilight, y en todo lo que él le ha enseñado para ponerlo en práctica a la perfección, para así quedarse con el papel de esposa de los Forger, pero aún así, esto no es suficiente. Para poder vencer a Yor, tiene que seguir esforzándose más y entrenando aún más. Pasados los 3 días de las vacaciones de Lloyd, Fiona y él se reúnen para reportar novedades. Sin embargo, vemos que Lloyd sabe que Nightfall hizo todas esas misiones ella sola, por lo que le llevó un recuerdo del crucero, que según él le había sobrado. Fiona toma el regalo mientras se moría de la emoción por dentro, pero por fuera tenía una expresión tétrica, lo que hace dudar a Lloyd de si es que hizo algo malo. En esto, ella se lo agradece y se retira muy feliz de haber recibido un regalo de Twilight.
Días después vemos que Lloyd va a llevar a pasear a Bond, y aunque invita a Anya a ir con ellos, ella no quiere ir, pues está muy concentrada en hacer origami. Al ver esto, Lloyd aprovecha esta oportunidad para adiestrar un poco a Bond. En el parque, intenta enseñarle técnicas de protección adicional, como morder las extremidades de la persona y no soltarlas, pues correría peligro. Todo este entrenamiento lo hace con ayuda de risitos, pero Lloyd, al ver que Bond es un perro tan dócil, piensa que no serviría para esto. Frankie le dice a Lloyd que Bond, al haber sido parte del proyecto Apple, debería estar harto de tanto entrenar. Vemos que Bond tiene recuerdos de Vietnam, cuando los científicos lo maltrataban y le decían que era inservible. Risitos le dice que mejor lleve a Bond a pasear, por lo que Lloyd cree mejor hacer lo que dice Frankie. Más tarde, mientras Bond y Lloyd iban caminando por la calle, el perrito tiene una premonición de que a un niño se le caería el helado. Al intentar ayudar, resulta ser la causa por la que al niño se le cae el helado. En esto, Lloyd, para disculparse, le compra otro helado al niño, pero regaña a Bond porque se está comportando de manera extraña. El perrito vuelve a tener otra premonición, esta vez de que un ciclista atropellaría a un anciano. Rápidamente va a salvarlo, pero sus acciones son mal interpretadas y Lloyd vuelve a regañar a Bond. Este se desanima y, aunque tiene otra premonición, se rehúsa a hacer algo porque cree que Lloyd lo abandonará. Lloyd, al ver el comportamiento extraño de Bond, cree que está enfermo. En esto, Bond tiene otra premonición de un incendio y una señora desesperada porque parece que todavía hay alguien dentro. Aunque Lloyd trata de detenerlo, Bond termina conduciéndolo al lugar del incendio. Al llegar, un señor le dice a Lloyd que ya no hay nadie dentro, pero en esto Bond se suelta y entra al edificio. Lloyd no tiene más remedio que seguirlo, pues podría haber alguien adentro. Al entrar, ve que Bond estaba rescatando a un perrito llamado Daisy que había quedado atrapado. Al intentar salir, quedan encerrados por las llamas. Por lo que Lloyd busca una salida alterna, pero Bond lo detiene porque supo que el piso por donde iban a pasar iba a colapsar. Lloyd queda sorprendido por las habilidades de Bond, pero ahora tendrían que salir por la ventana. Entonces Lloyd coge un bolso, mete al cachorrito, y todos logran salir sanos y salvos. En esto, hay un poco de fuego en el pelaje de Bond, pero lo apagan rápidamente con agua. Lloyd se sorprende de lo flaco que es Bond, pues es la primera vez que lo ve mojado, algo que le causa mucha gracia. En esto, Bond sale corriendo porque va a atrapar al hombre que inició el fuego. Lloyd se da cuenta de que este tipo fue el culpable del incendio, lo atrapa y lo deja amarrado para que la policía se lo lleve, pues no deben llamar la atención. Lloyd le dice a Bond que es un buen chico, pero le reclama que debía morder el brazo, no la pierna, pues podría morir y eso pondría muy triste a Anya. También se disculpa por querer hacerlo trabajar, dejándole saber que Bond también forma parte de la familia Fourrier, mostrándonos así un lado más humano y cálido de Lloyd. Después de esto, vuelven a casa mientras planean ir al parque de perros. Cambiando de escena, vemos que Yor también intenta hacer origami, algo que no le queda muy bien. Entonces decide mostrar sus habilidades con las tijeras, pero eso tampoco le queda muy bien. En esto, Lloyd y Bond llegan a casa, y Lloyd, para justificar que Bond esté mojado, le dice a Yor que alguien los mojó, pues no puede contarle lo que realmente pasó. Sin embargo, Anya le estaba leyendo la mente y se entera de que capturaron a un pirómano. Como gesto de que hicieron un buen trabajo, les da a cada uno una estrellita de papel, diciéndoles que les otorga una estela como premio por salir a pasear. Luego de esto, también vemos que los demás personajes están en sus vidas comunes y corrientes. Así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao.